Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. El día de hoy te voy a contar 3 confesiones anónimas de personas que hicieron brujería en el pasado. Descubre qué sucedió con las personas que hicieron la brujería y las víctimas. Si no te lo quieres perder, lo único que tienes que hacer es quedarte conmigo hasta el final y decirme cuál de las 3 historias fue la que te pareció más macabra. Sin más preámbulo, iniciemos los relatos de brujería. Crecí bajo una comparación constante, aunque nadie lo decía abiertamente. Mis padres jamás lo admitieron, pero en la mesa, en los cumpleaños, en cada foto familiar, mi hermana parecía brillar con una luz que a mí nunca me tocó. Ella era la niña favorita, la hija ejemplar, la que siempre sabía qué decir para arrancar sonrisas y aplausos. Yo, en cambio, era la chica que hacía lo que podía. Así lo sentía, aunque fingía que no me importaba. Lo que más me dolía no era lo que ella hacía, sino lo que yo veía en sus ojos. Tenía esa seguridad que solo conocen quienes han sido celebrados desde la cuna. Mientras yo aprendía a ganarme mi lugar con esfuerzo, ella lo tenía asegurado por naturaleza. Y aunque le quería, algo dentro de mí se fue endureciendo con los años, como una raíz torcida que crece bajo la tierra. A los 28 años yo seguía navegando una vida que parecía hecha de parches. Tenía trabajos temporales, relaciones que no llegaban a nada, un cuerpo cansado de remar contra la corriente. Mi hermana, solo con 26 años, ya estaba casada con un hombre que parecía sacado de un catálogo de vida perfecta. Tenía una casa luminosa, un matrimonio estable, una carrera que avanzaba sin tropiezos. Cada vez que la veía, mi propio reflejo parecía apagarse. Me sentía como si mi historia estuviera pausada, mientras la de ella avanzaba sin frenos. El resentimiento creció en silencio, alimentado por pequeños detalles. Mis padres hablaban de ella con un brillo especial. Celebraban su vida como si fuera un milagro continuo. Yo escuchaba esas conversaciones desde la puerta, fingiendo que no me interesaban, pero sintiendo que cada palabra era como un alfiler hundiéndose en mi pecho. Mi hermana nunca presumía. Ese era el problema. Ni siquiera necesitaba hacerlo. Su simple presencia ya provocaba que todo eso se inclinara hacia ella. La gota que derramó el vaso llegó el día en que mi madre me llamó para contarme que mi hermana había recibido un ascenso importante. Yo sonreí y le dije que la felicitara de mi parte y le colgué el teléfono. Ese día entendí algo que jamás quise admitir. No me dolía su éxito, me dolía mi lugar frente a él. Esa noche dormí mal, atormentada por sueños en los que yo era una sombra detrás de su figura radiante. Soñé con una mesa larga donde mi familia celebraba algo que no explicaban, y yo era la única que no encontraba silla. Desperté sudando, con el corazón agitado, sintiendo que esos sueños no eran simples escenas del subconsciente. Parecían advertencia de un destino marcado desde que nacimos. Con el paso de los días mi mente empezó a dar vueltas. Me descubrí imaginando escenarios donde mi hermana tropezaba, donde su vida perfecta se quebraba al menos un poco. No quería destruirla, eso me repetía una y otra vez. Solo quería que sintiera lo que yo cargaba desde hacía años: la incertidumbre, el miedo a no encajar, la sensación de que nadie te aplaude, aunque te rompas el lomo intentándolo. Fue en este estado de vulnerabilidad amarga cuando volví a pensar en algo que había escuchado desde niña. Mi abuelo lo negaba frente a los hombres, pero en la cocina contaba historias que nunca debía haber escuchado. Hablaba de brujería enterrada, de velas consumidas al revés, de tierra de panteón para sumergir a alguien en la miseria, y lengua de vaca para callar a las personas. Me reía de esas historias cuando fui creciendo. Sin embargo, ahora que yo estaba en un punto crítico en mi vida, parecían susurrarme desde alguna parte que eso era mi solución. Un domingo por la tarde, mientras visitaba a mis padres, vi a mi hermana cruzar el patio con esa energía de triunfo que llevaba siempre pegada. Ella sonrió como si todo fuera armonía, y más porque mi madre fue a abrazarla.
y le entregó una taza de café recién preparado, mientras que a mí solo me daban aire. Sí, a mí no me ofrecieron ni una taza de café. Es más, ni la prepararon en la cafetera. Esa sonrisa, esa acción, agitó algo dentro de mí. Fue entonces cuando la idea tomó forma con una claridad que me asustó. Si yo no podía alcanzar la vida perfecta, por lo menos podía desmejorar su vida. Me convencí de que no era maldad, de que era justicia, un ajuste pequeñito, un recordatorio para ella que los caminos perfectos también pueden tener piedritas. Fue a visitar a una bruja para pedirle un trabajo de cambio de suerte. Quería un poco de su felicidad y que ella tuviera un poco de mi infelicidad. Quería que estuviéramos parejas. Ella me hizo el trabajo y luego me dio la instrucción. Y como si fuera el destino, la oportunidad llegó sola. Mi hermana me pidió ayuda para regar las plantas y darle de comer a su gato, mientras ella se iba de viaje con su esposo. Cuando me entregó las llaves sentí que el destino me las estaba poniendo en la palma de la mano, que todo era perfecto. Acepté con un entusiasmo que ella agradeció, sin saber que nunca había estado tan dispuesta a cumplir un encargo. El día que fui a su casa, una calma inquietante me acompañó. Abrí la puerta, sentí el olor de hogar feliz que siempre me incomodaba y caminé hacia el jardín trasero. Ahí, bajo la luz tímida de una tarde, tomé una pala. Cavé un hoyo pequeño, lo suficiente para ocultar algo sin que llamara la atención. Llevaba conmigo 3 cosas. La primera era una foto suya que tomé de un álbum antiguo, un pañuelo con su perfume, ese aroma dulce que siempre usaba para impresionar, y una bolsa transparente que tenía un pequeño puñado de tierra de panteón que la bruja me había dado. Mientras colocaba sus elementos en la tierra removida, mi corazón latía extraño, como una emoción de que mi vida cambiaría para bien y la de mi hermana, pues tendría algunas manchitas para que aprenda que nada es color de rosa. Los días siguientes fueron como caminar en una cuerda floja invisible. Mi hermana regresó de su viaje radiante, como siempre. Yo sonreí al verla, manteniendo mi papel de hermana comprensiva, pero algo comenzó a cambiar en su vida, y no tardé en notarlo. En una comida familiar comentó que esa semana había tenido varios problemas bastante graves en su trabajo, que unos trámites importantes se retrasaron, que tuvo peleas con su jefe, y además que tuvo que quedarse a trabajar hasta más tarde porque simplemente los proyectos no le cuadraban. Le pregunté si le pasaba algo más. Ella me dijo que de la nada su refrigerador dejó de funcionar y que la compostura le salió casi del mismo precio que del mismo refrigerador, y que la tubería de su baño se rompió por dentro y se dieron cuenta porque había mucha agua en el piso de abajo y que eso les había traído una descompensación monetaria y que además se había estado sintiendo mal. Tenía dolores de cabeza punzantes y constantes. Lo que sí me inquietó y me llenó de un extraño orgullo secreto fue cómo su rostro comenzó a perder esa luz que siempre la distinguía. No se veía mal, solo diferente, como si cargara un peso que antes no conocía, y por primera vez sentí que el mundo se nivelaba un poco bajo mis pies. Con el paso de las semanas, la relación con su esposo empezó a tensarse. Ella lo mencionaba en conversaciones casuales sin saber que yo analizaba cada detalle. Se notaba estresada, cansada, menos segura. Era como si su vida perfecta hubiera recibido un raspón que ella no lograba entender. Yo observaba todo eso con una serenidad que casi me daba miedo. Era la primera vez que no estaba en desventaja. Mientras tanto, mis padres empezaron a preocuparse por ella, por su salud, por su trabajo, por su energía. Yo por dentro me repetía que esto era solo justicia poética, nada grave, solo lo suficiente para que dejara de ser la hija perfecta. A la par de que su vida empezó a resquebrajarse, la mía, casi irónicamente, comenzó a levantarse. Lo noté primero en cosas pequeñas. Oportunidades laborales que antes me ignoraban, de pronto se abrían sin resistencia. Personas que nunca se habían fijado en mi capacidad empezaban a reconocer mi esfuerzo. Conseguí un trabajo mejor, más estable,
con un sueldo que jamás había tocado ni en sueños. Todo se acomodaba con una fluidez que me sorprendía cada mañana. Me di cuenta de que incluso mi reflejo había cambiado. Caminaba más erguida, dormía más tranquila, respiraba con una sensación de espacio propio. Y por primera vez en mi vida, parecía que el mundo no me empujaba hacia la orilla, sino hacia adelante. No sabía si atribuirlo a mi determinación recién nacida o a la semilla oscura que había dejado enterrada, pero la conciencia era demasiado precisa para ignorarla. También apareció en mi vida un muchacho que siempre me había gustado, aunque jamás pensé que me volteara a ver. De pronto sus atenciones, su forma de mirarme, su interés, todo fue dirigido a mí. Floreció como si el destino hubiera decidido reescribirse a mi favor. Mientras yo avanzaba, mi hermana retrocedía sin freno. Cada mes que pasaba, la grieta en el matrimonio de mi hermana se hacía más profunda. Lo que al inicio parecía un simple cansancio, unos pleitos pequeños, se transformó en distancia. Y esa distancia terminó convirtiéndose en un abismo que ni ella, con toda su dulzura habitual, logró cerrar. 5 años más tarde, su mundo perfecto dejó de existir por completo. Su esposo la dejó, no por otra mujer ni por un escándalo, sino porque simplemente, según decían, ya no se sentía feliz. Verla regresar a casa de mis padres, cargando cajas vacías de esperanza, me provocó un nudo en la garganta que no supe clasificar. La mujer luminosa que siempre había encabezado todo, ahora caminaba como bajo un cielo permanentemente en tormenta. Sus hombros parecían más caídos, su sonrisa más apagada y su mirada perdida en un gris que jamás había conocido en ella. El golpe final ocurrió cuando se supo que su ex esposo no le había dado ni un solo peso en el divorcio. Ella, sin ánimo de pelear ni de indagar en derechos, simplemente dejó todo pasar. Ni la casa, ni los muebles, ni el auto, nada. Ella no recibió absolutamente nada. Me sorprendió que no luchara, que no alzara la voz, que no se defendiera al menos una parte mínima de sí misma. Pero supongo que cuando una persona pierde la luz interna, también pierde la fuerza de reclamar lo que merece. Yo la observaba de lejos, sin atreverme a sentir satisfacción, pero dentro de mí, en un rincón pequeño y oscuro, algo me murmuraba que yo tenía lo que merecía. Mi propia vida siguió avanzando con un ritmo casi perfecto. Me casé, construí un hogar simple pero lleno de estabilidad, de esos que se sienten firmes incluso en los días más difíciles. Y ahora, mientras escribo esta confesión, llevo dentro de mí la vida de un hijo que viene en camino, un futuro que nunca creí posible. Y eso es lo que más me inquieta, la facilidad con la que todo se acomodó después de aquel entierro en el jardín de mi hermana. No sé si fue la casualidad o la consecuencia, no sé si fue el destino o la brujería enterrada hace años, pero cada vez que veo cómo mi hermana sigue estancada, no tiene trabajo, no tiene pareja, no tiene rumbo, una parte dentro de mí recuerda la tierra removiéndose entre mis dedos, aquella mezcla de la foto, perfume y tierra de panteón. Hace unos meses intenté encontrar paz para mi conciencia. Le insinué a mi hermana que debería hacerse alguna limpieza espiritual, aunque no quise entrar en detalles. Ella solo se rió de manera desganada y me dijo que no creía en esas cosas y que no iba a tirar su dinero en tonterías. Siempre pensé que no había nada más difícil que criar a una hija sola, en una casa donde cada pared recordaba mis propios fracasos sentimentales. La vida me enseñó a golpes que uno debe cuidarse, observar a la gente, desconfiar del entusiasmo, porque detrás de las sonrisas humildes suelen esconderse intenciones que solo aparecen cuando uno ya se acostumbró. Por eso cuando mi hija se enamoró sentí que algo dentro de mí se tensaba como un hilo a punto de reventar. Ella era mi orgullo, mi responsabilidad máxima, la única razón por la que me esforcé durante tantos años para mantener la casa en pie, para darle estudios, valores, disciplina y un apellido limpio. Y entonces llegó él, un muchacho pobre, sin familia,
sin apellido que valiera la pena pronunciar, sin nada más que una mirada tímida y un trabajo de medio tiempo. Ella hablaba de él como si fuera la respuesta a todas sus dudas, pero yo solamente veía un peligro. Sentí miedo, aunque nunca lo reconocí. Miedo a perder su respeto, su cercanía, ese poder silencioso que toda madre conserva cuando cría sola. Miedo de que él la arrastrara a una vida mediocre y sin futuro. Miedo a que mi hija cometiera el mismo error que yo. Y ese miedo fue el que me llevó a tomar decisiones que hasta hoy no me atrevía a decir en voz alta, porque sé que el arrepentimiento llegó tarde, cuando ya no hay manera de deshacer el daño que hice. Una vecina me habló de un curandero que vivía a las afueras del pueblo, un anciano que solo atendía los martes y los viernes. Decían que tenía un don para revelar intenciones ocultas, que podía mostrarle a una persona la verdadera naturaleza de la otra. Yo solo quería proteger a mi hija y convencerla sin discusiones, sin gritos y sin lágrimas innecesarias. Así que fue a buscarla una mañana fría. El curandero me miraba cuando le conté lo que necesitaba y asentía de vez en cuando para darme a entender que comprendía mi petición. Sentí un escalofrío cuando tomó una fotografía del muchacho y me dijo que él separaría a ese chico de mi hija de una u otra manera, que no me preocupara de nada. Yo en mi ceguera pensé que todo era un simple ritual para asustarlo un poco, para mostrar ese carácter indigno que yo estaba segura que tenía. Nada más, nada grave, solo una pequeña intervención para revelar lo que él escondía, una especie de empujoncito al destino. Me fui de ahí creyendo que había hecho lo correcto, que la vida a veces exige decisiones rápidas para evitar tragedias peores. Con el paso de los días me sucedían cosas en las noches mientras intentaba dormir. Veía un movimiento apenas perceptible debajo de mi cama, una sombra que no era mía, que no respondía al vaivén de la luz. Cuando finalmente me atreví a mirar de frente, desaparecía rápidamente. Pasé semanas completamente despierta, escuchando el crujir del piso, sintiendo el peso en mi pecho que no podía explicarle a nadie. La casa entera comenzó a oler distinto y a sentirse un frío muy diferente al de la época, ya que era principios de noviembre. También noté cómo mi hija se acercaba más a ese chico, como si en ella hubiera despertado una necesidad de protegerlo. Él no mostró una cara violenta ni un carácter oculto como yo esperaba. Al contrario, lo que salió a la luz fue una vulnerabilidad profunda. Mi hija, lejos de alejarse, se aferró aún más a él. Lo acompañaba cuando comenzó a enfermar, cuando su respiración se hacía pesada, cuando llegaba caminando lento para verla, aún sintiéndose enfermo. Y yo, con el corazón apretado, observé cómo lo que había pedido no estaba funcionando, sino todo lo contrario. Yo estaba esperando ver su carácter agrio y amargo, pero lo que estaba sucediendo era que lo estaba enfermando, lo estaba debilitando, lo estaba matando. El día que lo vi palidecer en la sala, con la mirada perdida hacia un rincón vacío, sentí que mi estómago se torcía de culpa y de miedo. No podía permitir que ese chico muriera, no por él, sino por mi hija, porque si algo le pasaba, yo cargaría con ese peso hasta el final de mis días. Me armé de valor y lo llevé con el mismo anciano que me había hecho el trabajo. No le dije que yo era la responsable. El chico me aseguró que no tenía enemigos, y yo lo sabía. Él era un muchacho sencillo, trabajador, sin pleitos, sin deudas espirituales, sin nada que justificar el sufrimiento que estaba viviendo. Era huérfano, criado por una tía soltera, que apenas podía con su propia existencia. El anciano lo atendió y después de casi una hora, sus ojos se aclararon un poco, su respiración se estabilizó y el color regresó a sus mejillas. El curandero sí le logró curar el mal, pero yo supe en ese instante, como un golpe seco en el pecho, que al curarlo, yo pagaría el precio. Porque así funciona esto. Nada es gratis en la vida. Mi hija y él se casaron cuando terminaron una carrera técnica. No tardaron en irse a los Estados Unidos, convencidos de que allá unos conocidos los ayudarían con trabajo y papeles. Y así fue. Allá se estabilizaron, encontraron un ritmo nuevo, levantaron una vida,
Una vida buena, tranquila, de la que yo no formo parte. Hoy viven bien, tienen hijos, esos nietos que solo conozco por fotografías que mi hija me manda de vez en cuando. Fotos donde los niños crecen sin mí, donde sus cumpleaños pasan sin mi presencia, donde sus primeros pasos se dieron en un país que yo jamás he pisado. 14 años han pasado desde que vi a mi hija por última vez. 14 años sin abrazarla. 14 años sin escuchar su risa en mi mesa. A veces planean venir, pero los planes siempre se les caen a última hora. Un problema con los vuelos, un cambio en el trabajo, un imprevisto escolar de los niños. Siempre hay algo, como si una fuerza oscura se interpusiera entre nosotros, exactamente como se interpuso aquel día en que yo pedí que el muchacho ya no siguiera con mi hija. Hoy vivo sola, en una casa donde las paredes parecen más frías de lo que debían de ser, donde cada silencio es un recordatorio de que mi hija, la que yo amaba y protegía con uñas y dientes, ahora vive a miles de kilómetros de mí, rodeada de la familia que formó con el muchacho que yo casi destruí por miedo, por orgullo y por un amor mal entendido. Y aunque nunca lo admitiré en voz alta, sé que estoy pagando el precio. No verla crecer, no ver a mis nietos, no compartir su vida. Hoy me arrepiento y quise confesarme contigo. Yo tenía 23 y él tenía 27 años cuando nos conocimos en una fiesta del trabajo. Estuvimos saliendo y luego yo me cambié de compañía debido a nuestra relación amorosa, ya que la empresa no permitía que hubieran parejas trabajando bajo el mismo techo. Durante años creí que éramos un buen equipo. Yo estaba muy enamorada de él y él parecía estar enamorado de mí. Éramos como una de esas parejas que la gente describía como estables y perfectas, algo que llegué a creer completamente. Teníamos rutinas, fotos de aniversario, bromas que ya nos conocíamos y un futuro que, aunque no brillaba como oro, parecía seguro. Vivimos juntos 4 años en un departamento pequeño, sintiendo que era normal y suficiente para tener una vida tranquila. No obstante, el infierno llegó sin advertencias. Una mañana, mi novio salió más perfumado de lo habitual, con un brillo sospechoso en los ojos. La intuición femenina no perdona, reconoce patrones, quietudes, silencios que no existen al azar. Lo observé por semanas sin decir nada. Al final no hizo falta que confesara algo. Bastó con ver la manera en que sonreía frente al celular, la manera en que se arreglaba la camisa antes de salir, en la forma en que mi nombre perdió peso en su boca. Un domingo, mientras arreglaba su ropa, anunció que necesitaba espacio, que quería saber a ciencia cierta si yo era la indicada. Y así, sin tantas complicaciones, se marchó. Yo le dije que estaba bien, que lo entendía, que no había problema. Incluso le sonreí, porque una mujer bien criada no hace escenitas. Pero por dentro yo me estaba muriendo. Durante los primeros días fingí estabilidad, dignidad, pero la noche es traicionera, baja las defensas, amplifica las heridas y trae fantasmas del pasado. Y ahí, justo en ese punto donde una mujer puede romperse para siempre, fue que apareció la idea que no debió de haberme seducido. Yo conocía historias de mujeres que no se dejaban hundir, mujeres que buscaban solucionar donde otros lloraban, mujeres que tenían su venganza sin mancharse las manos, porque una tercera persona se las manchaba por ella. Y bueno, como comprenderás, y es por eso que quiero confesarme, te quiero decir que yo le mandé a hacer un trabajo de brujería a mi exnovio. Pero no porque me haya dejado, no. Se lo hice porque me enteré de que me había dejado por su mejor amiga, esa que siempre me decía que le atraían las mujeres y que tenía facha de macho y que sería la última mujer a la que le haría caso. Y bueno, con ella se fue. Así que yo me sentí muy mal. Sentí que me vieron la cara de tonta. Una compañera de trabajo había mencionado meses antes que conocía a una mujer que trabajaba con demonios, un especialista en ajustes energéticos, amarres invisibles y cierres de caminos.
Una bruja que no necesitaba presentarse porque su eficacia se esparcía de boca en boca. Yo desestimé esa conversación en su momento, pero ahora regresaba a mi mente. La contacté y ella accedió a recibirme esa misma tarde. Cuando entré comprendí que estaba pisando un terreno donde la moral no funcionaba. Me tomó apenas unos segundos comprender que ella no ofrecía consuelo, sino resultados. Me explicó con pocas palabras lo que era cerrar caminos, un corte de la suerte, un bloqueo de oportunidades, una manera de doblar el destino hasta que una persona simplemente no pudiera avanzar. Sería como si el universo mismo le cerrara el paso. Era una esencia, una forma de desaparecerle la buena estrella, y todo sin que yo me involucrara de manera personal. Salí de ese consultorio con un peso menos, pero con otro más grande. La culpa intentó colarse, pero la cerré de un portazo interior. Yo no era una santa, yo era una mujer herida que reclamaba lo que le arrebataron con traición. Y aunque suene cruel, el deseo de justicia personal a veces habla más fuerte que el miedo. Los primeros cambios tardaron unas semanas. Mi ex seguía con su nueva pareja, exhibiendo felicidad en las redes sociales como si quisiera demostrarle al mundo que su decisión había sido la correcta. Yo no miraba esas fotos, pero mis amigas sí, y me las describían cuando nos veíamos los jueves y los sábados, hasta que un día me enteré de algo. Mis amigas me mostraron las fotos de mi ex y me dijeron que se le veía muy mal, que estaba con amigos y con su nueva novia, pero físicamente se veía ojeroso y apagado. Ahí admito que sí vi las fotos y mis amigas tenían razón. Luego empezaron los rumores. Lo habían despedido del trabajo, chocó su auto, engordó y se dedicó a beber más de la cuenta. Un día lo vi pasar frente a mí sin que él me notara. Parecía haber envejecido 10 años en 6 meses. Su nueva relación también se quebró y fue cuando me dije a mí misma que la brujería con demonios sí funcionó. A mi ex nada le salía bien y yo lo disfrutaba. Hoy, 3 años después, él sigue a la deriva. Cambia de empleos, no tiene pareja y sigue viviendo con sus padres. Y aunque yo ya no lo pienso todos los días, es imposible ignorar la obra completa cuando la veo tan clara. El hechizo sigue viviendo en su persona. A veces me pregunto si debería de sentir culpa. La lógica me dice que sí, pero la verdad es que no me arrepiento. Estuvimos viviendo juntos durante 4 años y me dejó así nada más, sin remordimientos. Yo que le di mi amor y hasta me hice su forma de actuar. Él era frío y yo era más alegre y detallista. Sin embargo, me volví más fría y sin tantas demostraciones de afecto, porque a él no le gustaba. Y así, luego de que di todo por él, me dio una patada en el trasero y se fue de la noche a la mañana. Así que créeme, te lo estoy confesando, pero no siento arrepentimiento. Si te han agradado los relatos, me encantaría que me escribieras en los comentarios cuál fue tu favorito. Si me escuchas por YouTube, regálame tu like. Y si tienes oportunidad, hypea el video. Y si me escuchas desde Spotify, déjame un comentario porque sí los leo. Y califícame con 5 estrellas. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, porque aquí la brujería existe y yo te lo cuento.